Vamos entonces con la segunda opción respecto a la actividad final. La segunda opción es un formato de caso de pruebas para los que les gusta llenar formatos. Vamos a ver este formato en qué consiste. Aquí está la primera parte, que sería la sección de identificación del caso de prueba. En primer lugar, se pueden guiar por la información que tenían en su formato de requerimientos. Hay muchos datos que son comunes que los pueden sacar de allí, porque realmente las pruebas se basan en los requerimientos. Vamos a poner pausa aquí. Continuamos entonces. Allí está el formato de pruebas de software que me van a llenar. Vean que la primera sección es identificación. Es lo mismo prácticamente que en el formato de requerimientos, solamente que hay un par de secciones extra que son la 1.4 y la 1.5. El código del proyecto, ya ustedes saben que el mismo que tenían en el formato del requerimiento. El nombre y la explicación lo sacan del formato de requerimientos. El código del módulo lo tienen en el formato de requerimiento, al igual que el nombre y la explicación. La descripción del requerimiento al que ustedes le van a hacer la prueba está en el formato de requerimientos también. La siguiente parte es el código de la prueba. Si por ejemplo su requerimiento es 1.1.1, simplemente le añaden un punto 1 más al final, para saber que esa es la prueba de ese requerimiento. El nombre de la prueba es qué es lo que ustedes están probando. Por ejemplo, supongamos que fuera con el módulo de usuarios, podría ser disponibilidad del servicio. El tipo de prueba, solamente vamos a utilizar dos tipos de prueba de confiabilidad, que son la unitaria o la de integración. La diferencia entre ellas dos es que la unitaria solamente evalúa un elemento puntual, mientras que la de integración lo que evalúa es la navegación del sistema. Es decir, algo similar a lo que se estaba planteando en el ejemplo anterior, donde ustedes, por ejemplo, la unitaria, asumen que están directamente en el módulo, por ejemplo, en la parte de menú principal. Entonces dicen, accedo a la opción usuarios, por decir algo. Dentro de la opción de usuario me meto en tal parte. Dentro de esa parte hago la prueba X, tata, entonces van describiendo. Entonces eso es una prueba unitaria. Cuando empiezan a hablar de todo el recorrido desde que empiezan hasta que vuelven a salir, eso es una prueba de integración. Donde usted, por ejemplo, dice, mira, me metí por aquí, entré hice login, de login me metí en el menú principal, de ahí entré al menú de gestión de usuarios, revisé, probé aquí, probé allá, salí de menú de usuario, volví al menú principal, me metí en la opción académica, fui probando aquí, fui probando allá, etcétera, y luego de ahí volví al menú principal, me metí en el menú que faltaba en el administrativo, probé aquí, probé allá, volví al menú principal y salí del sistema. Eso es un recorrido por todo el sistema, eso es una prueba de integración. Pero cuando lo único que evalúan es un solo módulo, es una prueba unitaria. Esos son los dos tipos solamente que vamos a utilizar. La fecha, suponemos que es el 6 de agosto del 2020. Es la fecha de entrega. En la explicación, ahí más o menos definen lo que es una prueba unitaria o lo que es una prueba de integración. De todas maneras, ese contenido se va a dar en la clase del día de mañana. Los contenidos que les faltan se van a ver durante la semana, pero les aviso de las tareas desde hoy para que vayan avanzando. Ustedes pueden buscar en internet información al respecto de cualquiera de estos elementos. Entonces, en la parte de descripción del responsable, el código se coloca en cualquier número, no importa, uno porque ustedes son individuales. O colocan mejor todavía su número que yo les asigné de la tarea. Al que le tocó, por ejemplo, 3.1, coloca ahí 3.1 y ya. El nombre, por ejemplo, Apasa Germán. Ese podría ser la parte del nombre. Y el cargo, ustedes se colocan en ese caso como están solo líder de proyecto. No vamos a inventar mucho en cuanto a los cargos. Programador, líder de proyecto, desarrollar como ustedes quieran, pero colóquense algo ahí en la parte de cargo. Bien hasta allí. Dígame para pasar a la siguiente pantalla.
Bien, continuamos entonces. Señor Wander está escribiendo largo y no termina de escribir. Bueno, vamos a seguir con la otra pantalla de este formato. No lo toman directamente aquí de las diapositivas porque solamente son esas dos imágenes, o sea, esos dos pedacitos. Ustedes lo pueden copiar de allí e imitarlo. Realmente ese formato no lo subí todavía. Bueno, yo también estoy grabando el video, no se preocupen. Continuamos entonces. Aquí tenemos lo que es la parte de detalles de la prueba. En primer lugar tenemos las precondiciones. ¿Qué necesitaríamos nosotros antes de poder realizar esa prueba? Por lo general, para este tipo de sistema, la primera precondición es que el sistema esté activo, porque son pruebas de tipo dinámica. Entonces ustedes colocan código, como esa es una condición no funcional, un requerimiento no funcional. Recordemos que dijimos que los requerimientos no funcionales, su código va a comenzar con 0. En ese caso, 0.1, perdón. El nombre, entonces le colocan, por ejemplo, conexión a internet. Esa es una precondición. No, condición sistema activo. Entonces, la explicación, el sistema debe estar funcionando porque esta es una prueba de tipo dinámico. Allí tenemos nuestra primera precondición. Pueden haber más, por ejemplo, otra precondición común es que haya conexión a internet, porque si el sistema está en su sitio, en su computador, en su servidor, y ustedes no tienen conexión a internet, igualmente no van a poder probar correctamente lo que están intentando. Entonces, la segunda precondición, es decir, la 0.2, puede ser conexión a internet. Entonces, que el equipo disponga de conexión a internet. La 0.3, por ejemplo, puede ser que el usuario esté registrado. Entonces, eso ya no es una condición no funcional. Eso entra dentro de la parte de gestión de usuario. Es decir, podrían colocarle 1.1. Entonces, ahí colocan el nombre usuario registrado. Recuerden que el nombre debe ser cortico. Y en la explicación, el usuario debe estar registrado y debe conocer sus datos. Y así con las precondiciones que ustedes estimen adecuadas para esa prueba, tratando de cubrir los mayor número de detalles posibles. Las postcondiciones se refieren a las salidas. Por ejemplo, si ustedes están probando el módulo de nómina, su postcondición es que la nómina se genere adecuadamente. Y esa postcondición, su código es 3.1, por decir algo, o 2.3.1, creo que es el código, lo colocan allí y ya tienen satisfecho ese requisito. Si tienen otras salidas, por ejemplo, que se calcule el impuesto o que se calcule ¿cómo se llama? Las deducciones, etcétera, las pueden colocar allí. Por lo menos me gustaría que al menos colocaran un par de precondiciones, 2 o 3 precondiciones y al menos una o dos postcondiciones. Una postcondición debería ser de éxito y otra de fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes saben que, por ejemplo, en el caso del login, una postcondición de éxito es que el usuario haya accedido correctamente al sistema. Y la condición de fracaso puede ser que el usuario sea dirigido a la parte de crear cuentas o a recuperar contraseñas. Esos son postcondiciones para casos de fracaso o casos alternativos. El siguiente elemento, el algoritmo de la prueba. ¿Qué van a hacer allí? Simplemente explicarla en forma de redacción, paso a paso, cómo ustedes harían esa prueba. Paso 1, ¿qué puede hacer? Vamos a suponer que ya el computador está encendido. Ingreso la URL del sistema. Paso 2, ingreso los datos de acceso. Paso 3, accedo a la opción gestión administrativa del menú al submenú gestión administrativa. Paso siguiente, accedo a la opción gestión de nómina de ese submenú. Paso siguiente, lleno los datos que me hagan falta. Paso siguiente, solicito que se genere la nómina.
Ya por allí ustedes deben tener la idea que es una serie de pasos para lo que ustedes quieren hacer. Luego esa serie de pasos me los representan en un pequeño diagrama de flujo. Recordando que deben hacer uso de condicionales. No tanto en el algoritmo, pero sí en la parte del diagrama de flujo. Hay cosas que son decisiones que deben aparecer como condicionales en el diagrama de flujo. No pueden ser tampoco todas de tipo lineal, porque eso no es un programa. No, ajá. Sí, puede usarlo en español también. Condicionales quiero decir el símbolo de rombo. Recuerden que el diagrama de flujo no estoy hablando de pseudocódigo. Pseudocódigo sería en la parte de algoritmo. En el diagrama de flujo sería el rombo que representa la decisión. Recordando que esos rombos tienen una entrada y dos salidas. No me lo voy a colocar como hicieron algunos por error. Que les mandé una vez una tarea de esa. Y el rombo tenía 3 y 4 salidas. Eso no es un condicional. Eso es un condicional múltiple, pero no siempre se pueden aplicar condicionales múltiples. Lo que les pasaba era que había una parte donde estaban haciendo redundancia y por eso le colocaban más flechas de las necesarias. En la parte de condición de éxito, simplemente van a decir con qué criterio ustedes tomarían que su sistema funcionó correctamente. Entonces aquí tenemos el diagrama. Recuerden que deben marcar la ruta de nuestro caso de éxito. Esto es solo caso de prueba, este formato. Ya expliqué primeramente el modelo de navegación. Y allí está, eso sería el caso de prueba, solamente llenar uno o dos formatos como ese. Debería ser uno solo, con uno solo me basta, tampoco los voy a poner, pero tienen que llenarlo bien, tienen que hacer bien su diagrama, hacer bien. Este es el formato, digamos que el elemento donde soy un poquito más estricto en la corrección. En lo que es en el modelo de navegación y en el manual soy bastante más flexible. Pero en esto sí, porque vean que yo le estoy dando un formato estandarizado y ahí sí me doy cuenta si están haciendo las cosas como se les pidió o no. Mientras que el modelo de navegación y el manual de usuario son simplemente bastante libres, bastante a su criterio. Vamos a explicar brevemente la última porque ya casi no nos queda tiempo. La tercera opción es un manual del sistema. No les voy a pedir que me hagan algo como el que está del lado derecho, como el libro gordo de Petete, sino un pequeño manual sencillo. Un manual de uso del sistema. Es muy similar a lo que habíamos planteado anteriormente del modelo de navegación. Lo único que es más breve y más puntual. Pero tiene un poquito, el modelo de navegación no incluye explicaciones de las imágenes, pero tiene muchas imágenes. El, el manual de uso tiene menos imágenes, pero deben estar explicadas. De todas maneras, esa teoría respecto a estos conceptos se les va a ir dando durante la semana. Creo que mañana nos toca la parte de pruebas. El día siguiente nos tocaría la parte de modelo de navegación y el día jueves nos tocaría, martes, miércoles, el día jueves nos tocaría la parte de manual de usuario. Solamente les estoy planteando las actividades para que no digan, profesor, pero se espera hasta el jueves para decir que hiciéramos un manual de usuario. No, ya les estoy avisando desde ahora. Ahí por allí yo les voy a pasar el día de mañana un formato para manual de usuario, el formato de prueba y el formato la diapositiva esta de hoy está la parte de navegación para que ustedes vayan decidiendo qué es lo que van a hacer. Hasta aquí llega lo que sería la explicación del día. Ya con eso tienen bastante que pensar, bastante que decidir. De todas maneras, repito, tienen hasta el día 6 para que hagan lo que vayan a hacer.
No tienen por qué darse prisa, porque traten de decidir bien qué les parece más adecuado para ustedes. Por ejemplo, a lo mejor a Wander le gusta llenar formato y hace un formato de caso de prueba y listo. Vale 3 puntos el formato. Al señor Apasa le llamó la atención el modelo de navegación y hace eso. Y al señor Acosta le gustó lo del manual de usuario y hace un manual de usuario. No hay ningún problema con cuál de las tres actividades usted hagan, porque le estoy diciendo, no las subí. Creo que sí. Se llama, vamos a cerrar aquí.